Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en colaboración con el municipio de Hidalgo, le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por su presencia el día de hoy. Esta mañana tendrá lugar la tercera sesión del ciclo de conferencias titulado Mujeres en la Historia, cuyo objetivo es reivindicar el papel que las mujeres han tenido en todos los procesos que han definido la historia de Nuevo León y de México. Dicha sesión será impartida por una historiadora, catedrática e investigadora universitaria, a la cual presentaremos en breves. Pero antes es preciso presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Dina Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La licenciada Wendy Marlene Aguilar, encargada del Instituto de la Mujer del municipio de Hidalgo, Nuevo León. Asimismo, saludamos con respeto a los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Carolina López Loera, representación del licenciado Edmundo Derbez, coordinador del Centro de Documentación. Aprovechamos la ocasión para extender un agradecimiento especial al municipio de Hidalgo, Nuevo León, y a su alcaldesa, la profesora Adriana Margarita Garza Gutiérrez, y a la encargada del Instituto de la Mujer de Hidalgo, la licenciada Wendy Marlene Aguilar, a la secundaria, profe Cecilio Santos Morales, y a su director, el profesor José Isidro Ramos González, a sus alumnos, profesores y autoridades, por todo el apoyo proporcionado para la realización de este evento. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, a continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la licenciada Wendy Aguilar, encargada del Instituto de la Mujer del municipio de Hidalgo, Nuevo León, en representación de la alcaldesa, profesora Adriana Margarita Garza Gutiérrez. Buenos días. Sean todos bienvenidos y todos bienvenidos. En nombre de nuestra alcaldesa Adriana Margarita Garza Gutiérrez y el mío propio, les damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral Mujeres en la Pantalla. La historia de Nuevo León también se escribe con el nombre de mujer. El objetivo de esta conferencia es reivindicar el papel que las mujeres han tenido en todos los procesos que han definido la historia de Nuevo León. Perdón. Hoy veremos y disfrutaremos las representaciones femeninas en el cine mexicano de la época de oro, un periodo que más allá del glamour y la pantalla refleja los valores, los retos y las voces que dieron forma a nuestra identidad. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León que a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Secretaría de Igualdad e Inclusión impulsa y difunde el ciclo La Mujer en la Historia. Un ciclo que nos invita a reconocer nuestro pasado, valorar nuestro presente y proyectar el futuro con esperanza y fortaleza. Luchemos no solo por la libertad, sino por un futuro donde nuestras voces y sueños sean escuchados. José Ortiz de Domínguez. Que disfruten de la conferencia y que esta mañana sea una invitación para seguir escuchando juntas la historia de las mujeres de Nuevo León. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Wendy Aguilar por estas palabras de bienvenida. A continuación vamos a comenzar con la tercera sesión del ciclo Mujeres en la Historia. Escucharemos la conferencia magistral titulada Mujeres en Pantalla, representaciones femeninas en el cine mexicano de la época de oro, a cargo de la maestra Cassandra Donají Cifuentes Zúñiga, a quien agradecemos por haber aceptado participar en este ciclo. Me permitiré leer una breve semblanza de nuestra conferencista. Cassandra Donají Cifuentes Zúñiga es licenciada en Historia y Estudios Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Ciencias de la Comunicación y doctorante en Filosofía con acentuación en los estudios de la cultura por la máxima casa de estudios, miembro de la Red Internacional sobre Cine Latinoamericano, de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual y del Seminario Permanente de Teoría y Análisis Cinematográfico. Fue ganadora del premio en Investigación en Historia y Patrimonio Cultural Israel Cavazo Garza en el año 2018. Actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Listo. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Secretaría de Extensión y Cultura, a la Secretaría de Igualdad
para comentar un tema muy pertinente, ¿no? Un tema que nos aqueja en nuestra realidad social, que es abordar las mujeres, que ya lo hemos hecho, ¿no? A través de esta charla o este ciclo de Mujeres en la Historia. El día de hoy el tema es bastante interesante porque vamos a conocer cómo se ha desarrollado el papel de la mujer en la historia del cine, específicamente a través de las pantallas, ¿no? Hemos visto muchísimas películas, pero al ver no nos sentamos o no incluso reflexionamos acerca de cómo se han construido estereotipos o cómo se han construido incluso identidades a través de las películas, y en un caso específico a través de la figura femenina, ¿no? Entonces vamos a conocer cómo es que vamos a ver estas figuras femeninas en las películas. Y bueno, la conferencia hoy está titulada Mujeres en pantalla, representaciones femeninas en el cine mexicano de la época de oro. Ahí está María Félix, ¿no? Sorprendente que ahorita lo comentábamos, esta figura femenina también muy emblemática de la época. Bueno, les traigo un poco acerca de lo que vamos a ir abordando, ¿ok? Vamos de lo general a lo particular para entender primero qué es la época de oro del cine mexicano, cómo llegamos incluso a esta etapa, de qué temporalidad estamos abordando. Posteriormente conocer algunos filmes o hitos dentro de la industria que van a marcar estos estereotipos femeninos, y a través de esto una propuesta metodológica, ¿no? Cómo es que estudiamos una película o cómo podemos estudiar una película, y tomamos o retomamos dos casos específicos, dos películas muy importantes. Primero, La diosa arrodillada, interpretada por María Félix, de 1947, dirigida por Roberto Gabaldón. La segunda es Camino del infierno, de 1951, dirigida por Miguel Moraita y también protagonizada por Leticia Palma, que la vemos por acá en la imagen, ¿no? Vamos a estar, como ahorita lo mencioné, recorriendo de lo general a lo particular. Y bueno, primero que nada hay que ver y hay que analizar también y reflexionar cómo es que el cine se vuelve una herramienta o un dispositivo ideológico, ¿no? Para la construcción de identidades. Y es que el cine de la época de oro nacional, fechado por García Riera, especialista en cine de mexicano, pues nos dice que parte de 1936 a 1958. Específicamente, por ejemplo, con la película Ya en el Rancho Grande, ¿no? Es aquí donde comienza a crecer la industria cinematográfica. Si bien sí teníamos cine, recordemos que el cine llegó por allá en 1896, era cine pues mudo, ¿no? Era cine blanco y negro todavía, y era pues muy básico, ¿no? Muy rústico. Pero ya a partir de esta época, digamos que el mercado mexicano comienza a ampliarse y comienzan estas películas que pues tenemos gran calidad en ellas, que incluso si nosotros ponemos por ahí la televisión, pues podemos ver a nuestras abuelitas, a nuestras mamás todavía disfrutando de esta gran filmografía. Entonces, este fenómeno no solamente fue cultural ni artístico, sino que también consolidó en la época, o se consolidó como una herramienta ideológica que va a contribuir a construir y a consolidar imaginarios, ¿ok? Tanto de la identidad nacional y de género. Vamos a abordar un poco más adelante esta corriente de la época de oro. En particular, la representación femenina se va a convertir como un eje de tensión entre la tradición y la modernidad. Y es un tema bastante interesante, cómo es que estas películas muestran esta modernidad, el vestir, el actuar, el hablar, estar frente, ¿no? Esta transgresión de la mujer, pero también las películas vuelven hacia atrás, o sea, nos dan un regreso en decir, sí, tenemos que ser modernas, pero existen valores, existe una ideología con la cual no podemos corromper, ¿ok? Y bueno, a partir de este panorama es que planteamos dos preguntas. ¿Cómo se representó el cine mexicano en la época de oro o los roles femeninos, y qué tensiones reveló entre los ideales sociales de su tiempo? Y hay que recordar, ¿no? Por ejemplo, especialistas como Sorlín, entre otros, Marferro, nos mencionan que el cine es el reflejo de una sociedad. O sea, el cine va a reflejar como un espejo, ¿no? En los actuales sociales. Y el tema específico sobre género
pues Tuñón nos plantea que el cine mexicano va a funcionar como ese espejo y ese molde, desde las concepciones de género. Monsiváis, por otro lado, observa cómo las imágenes femeninas en pantalla van construyendo mitologías nacionales. Desde esta perspectiva de género y de cine, estas películas se entienden como narrativas donde las mujeres van siendo, pues sí, sujetos, pero también son objetos que podemos o se podían controlar. Y bueno, ¿qué es la época dorada del cine mexicano, no? Vimos por aquí una película tan emblemática como Los Olvidados de Luis Buñuel. Y bueno, la época del cine mexicano se va a consolidar precisamente en una temporalidad en donde el Estado pues pasa esta transición, ¿no?, de la revolución. Entonces el cine se va a construir como un instrumento de cohesión social, en donde las personas van a juntarse, a reunir, y recordemos que para esta época, es muy importante este detalle, no hay televisión, no hay internet, obviamente, no hay redes sociales, entonces el cine era el medio de comunicación que reunía a las masas. O sea, la gente aprendía a través del cine, y ahorita vamos a poner incluso varios ejemplos. Bueno, ¿cómo es que nace esta época dorada del cine mexicano? Y se atraviesa una coyuntura muy importante, una coyuntura histórica, que es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, ya en esta época tenemos a Hollywood, grandes industrias como la alemana, incluso en Argentina y España también se vuelven motores industriales fílmicos. Pero con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos deja de producir en Hollywood películas. ¿Por qué? Porque tiene que reclutar personas para que vayan a pelear, ¿no? Y también tiene que reclutar recursos, o sea, me refiero a material, para que construyan las armas. España vuelve a lo mismo, está con su guerra civil, entonces, ¿quién va a producir películas? ¿No? Pues México. México sale al quite, literalmente, porque México comienza a expandir sus mercados, hace tratados incluso con Estados Unidos, en donde firman para que todo aquel técnico de Hollywood venga a México y le enseñe a los mexicanos a producir. Y bueno, es aquí donde México se va a convertir en el principal distribuidor de películas. Incluso si ustedes se ponen a investigar por ahí por Google o en internet, verán que están hablando de María Félix en Estambul, en allá, o sea, en los rincones impensables, ¿no?, del mundo. Y es que el mercado mexicano comienza a hacer una gran apertura y a agarrar un gran auge. Es esta coyuntura que lleva a México a posicionarse. Entonces es a la que conocemos nosotros como el cine de oro mexicano, ¿no? Comienzan estas grandes producciones, pero también comienzan incluso personajes emblemáticos. Tenemos a María Félix, incluso más adelante un Pedro Infante, Dolores del Río, tenemos a Pedro Armendáriz y bueno, el Indio Fernández y un sinfín de personajes, ¿no? Adelante. Y bueno, el cine, como ahorita lo mencioné, como era el único medio de comunicación visual, porque sí teníamos incluso periódicos, pero como no había televisión, la gente se reunía en los cines y pues bueno, casi así como lo presentaban las películas, así era como la gente pues tomaba el mensaje, ¿ok? Entonces el cine se va a ir consolidando como un medio importante, pero también como un medio de construcción de identidades y de valores también, de difusión de valores. Hemos realizado algunas entrevistas incluso para otro tipo de investigación, más locales, y por ejemplo, algunos informantes que vivieron este periodo mencionaban que para ellos era muy difícil abordar temas, por ejemplo, como sexualidad, de género o incluso ya más personales con sus familias. Y cuando se les preguntaba de dónde aprendían entonces comportamientos, valores o de estos temas que para ellos eran sensibles, era a través del cine. Y mencionaban, ¿no? O sea, yo sabía que no podía andar con un mayor de edad, ellos me argumentaban. ¿Por qué? Porque el cine me enseñó que era peligroso. Entonces, era a través de este cine que se fueron forjando este tipo de valores y también desarrollándose. Bueno, en este contexto, las mujeres dentro de esta época pues se van a ver representadas en arquetipos
contrastantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a la mujer virtuosa y abnegada, asociada al rol de madre y esposa, ¿no? En este caso, pues una imagen de la película de La cucaracha de Ismael Rodríguez del 58, porque vemos precisamente estos dos contrastes. De este lado de blanco vemos a Dolores del Río. Ella, ahí en la película se presenta como esta esposa que busca un hombre, que quiere ser ama de casa, etcétera, ¿no? Y por el otro lado la mujer transgresora, vinculada a la sexualidad y al deseo y siempre casi condenada a la tragedia. Que del otro lado vemos a María Félix, ¿no? Que María Félix también transgrede esos valores de la época, esos valores que se ha estado trabajando. Y bueno, sin embargo, la presencia de estas dos actrices van a mostrar algunas fisuras, sobre todo por cómo se presentan los personajes. Al inicio de la película, si ustedes ven este tipo de películas, es sorprendente cómo comienzan a mostrar autonomía, comienzan a mostrar poder, ¿no? Por ejemplo, María Félix, una mujer autónoma, una mujer que impone. Y cuando termina la película, el desenlace suele ser trágico. Muerte, por ahí alguna enfermedad, una situación que lleva a la tragedia. Entonces, vemos que pues literalmente van dejando su destino en manos de otro. Un ejemplo de cómo es que la mujer toma autonomía y termina en tragedia es Santa. Santa es una película que va a marcar un hito, no solamente en la industria cinematográfica nacional, porque recordemos que el cine era mudo, antes de los 30 el cine era mudo. A partir de 1932, Santa va a ser el primer largometraje sonoro, pero también desde una perspectiva personal siempre he mencionado que viene a ponerse granito en la creación y desarrollo de estereotipos, en donde la mujer se ve, pues sí, puede tener este valor de salir a la calle y gritar, pero siempre termina en tragedia. Y es que bueno, esta película es de 1932, de Antonio Moreno, y cuenta la historia de Santa, una joven ingenua en Chimaslitac, en la Ciudad de México, y su vida da un giro inesperado. Era una mujer de pueblo, se enamora de un joven revolucionario, la seduce y le engaña y la deja. Sus hermanos se dan cuenta que pues ha sido deshonrada y la expulsan del pueblo. Santa, sin ningún tipo de ayuda, deja el pueblo, viaja a la capital y se convierte en una trabajadora sexual. Se va a un burdel y pues bueno, cambia completamente la historia. Y bueno, Santa va pasando por una serie de historias, ¿no? Se enamora, se desenamora, pero sigue trabajando en el burdel. Dentro de este entorno sí degradante se encuentra con Hipólito, que es un pianista que por ahí ameniza a las chicas y es ciego y se enamora de ella por las pláticas que tiene muy amenas. En su desgracia, a Santa la vuelven a dejar y enferma gravemente, que incluso la tienen que expulsar del cabaret, ¿no? Del burdel, por miedo a que contagie a las otras mujeres. Hipólito le ofrece su casa. Hipólito, pues de la desesperación, incluso entrega todo el dinero posible para que Santa se recupere, pero bueno, fallece. Santa fallece marginada, fallece sola, y pues bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo va tomando impulso el papel de la mujer, pero finalmente es castigada, porque termina con la muerte de la misma, por haber pecado, ¿no? Por así decirlo. Santa va a encarnar la figura de la mujer caída, víctima de la traición masculina y de la condena por una sociedad que no le concede pues esa redención. O sea, la sociedad la va a estigmatizar, y por más que ella quiera salir de ese estigma o de esos lugares, la sociedad no vuelve a perdonarla. Y es ahí donde Santa pues cae en desgracia, ¿no? Va a reforzar este filme la moral patriarcal al presentar la belleza femenina como un don maldito. Incluso si vemos películas, uno de los temas muy recurrentes es esto. Si es belleza, si es extravagante, es una mujer maldita, ¿no? La mujer fatal, ahorita vamos a ver el concepto. Con un lenguaje visual y sonoro, Santa se va a convertir en este hito, va a sembrar la semilla para que este estereotipo o estos estereotipos comiencen a desarrollarse en otras producciones. Y bueno, este modelo dramático, dice Tuñón, instaló un esquema que sería recurrente en el cine mexicano.
La mujer, recordemos, es el espejo de los valores sociales, cuya transgresión debía castigarse con el sufrimiento o la muerte. La mujer no podía corromper los valores tradicionales que le habían enseñado en casa. La mujer debía ser esa mujer abnegada, y al momento de que ella fuera autónoma y tomara poder, podría pasar una desgracia, ¿no? El éxito comercial de Santa anticipó la centralidad del melodrama. Como les mencioné, sembró la semilla para que diversos melodramas pudieran producirse. Ya veíamos incluso una película que a mí me gusta mucho, es María Candelaria con Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Ella es hija de una ex trabajadora sexual y la sociedad nunca la perdonó, no la perdonó por ser hija, y ella incluso no ejercía ese ejercicio, ¿no?, laboral, vaya la redundancia, no estaba dentro de ese campo, pero sí fue estigmatizada por ser hija de una persona que se dedicaba a esto. Finalmente, incluso la película, un spoiler, como dicen, muere linchada por el pueblo solamente por este estigma y esta etiqueta que se le fue dando, ¿no? Adelante. Y bueno, a través de esto es que presentamos brevemente cómo es que se lleva el análisis de las siguientes películas. Y bueno, se destaca la importancia de comprender el filme no solo como un producto artístico. Sí, visualmente el cine es muy bonito, pero tiene mensajes implícitos, ¿no? Mensajes que tal vez nosotros no lo podamos detectar a simple vista porque estamos muy metidos en la historia, pero al analizarlo detalladamente podemos encontrar símbolos, podemos encontrar incluso cómo se va corrompiendo identidades y valores. Entonces, tomamos esta metodología del español caparroslera para construir y analizar los filmes que ahorita les voy a presentar. En primer lugar, vamos a contextualizarlas en la historia, porque sí, para nosotros va a ser a lo mejor muy raro de que, pero pues ahorita ya es normal tener autonomía, tener voz y voto, sí, pero estamos hablando de un contexto muy diferente, ¿ok? Estamos hablando de los años 30, 40 y 50, y es importante ver dónde se produce el mensaje para poder entenderlo. También vamos a analizar los elementos cinematográficos. Bueno, es que son filmes en blanco y negro, ¿no? Aquí vemos la película de Bugambilia, también con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, que eran los personajes favoritos casi de todas las películas. Y bueno, son blanco y negro, sí, pero los vestuarios, la forma en que se miran, las actitudes, las poses, todo dice algo, ¿ok? Y bueno, finalmente, cómo se interpreta conjunto relacionado a las dinámicas sociales y culturales del contexto. Entonces, adelante. Bueno, ambas películas se van a desarrollar, y hay que contextualizar dónde están marcadas estas dos películas que vamos a analizar, dentro del milagro mexicano, ¿no? Y recordemos que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial México toma este impulso económico en donde va a llegar a un proceso muy rápido, ¿no?, de industrialización y de urbanización. México comienza a crecer enormemente porque otros países están pues apenas recuperándose de la guerra, están entrados a la guerra, entonces México le favorece mucho esta ventaja. Aquí hay que destacar un punto fundamental. Quienes se van a ver con esta ventaja económica son las clases medias, que incluso si vemos algunas películas, como por ejemplo Acá las tortas de Bustillo Oros, me gusta mucho esta película porque muestra precisamente esto, de cómo las clases medias comienzan a acceder a cosas, por ejemplo, de Estados Unidos, a imitar el lenguaje, el Spanglish, ¿no?, a comprar refrigeradores, a comprar electrodomésticos, sofás, vestimentas. Vemos esta modernidad, pero a la vez también vemos el miedo que es caer, o sea, completamente en esa modernidad. Ok, yo me he visto muy bien, pero bueno, la falda está acá porque papá o mamá me pueden regañar. O sea, vemos todavía un temor de acercarnos a una modernidad completa, ¿no? Entonces acá las tortas nos presentan un ejemplo de esto, de cómo estos dos jóvenes son enviados a Estados Unidos a estudiar y de repente viene con mamá y papá, con Sara García, la famosa Sara García, y Carlos Orellana, y les dicen daddy, mami, y ellos se quedan así como que, bueno, ¿y por qué me estás hablando así? ¿Qué significa eso? Cuando no era normal.
pero para ellos que ya habían viajado, habían estudiado en otro lugar, pues era parte de esa modernización, ¿no? Incluso veían carros enormes y decían, esto es un barco. Entonces, era el miedo. Finalmente esta película, incluso, sí, se llama acá Las Tortas porque hay una pelea simbólica entre una torta y una hamburguesa, en donde la hamburguesa representa la modernidad y la torta lo mexicano. Finalmente, el local de las hamburguesas queda relegado y el que triunfa es el de las tortas, ¿no? Porque hay que ver por lo mexicano, nuestra cultura, incluso comienzan a hacer así como relaciones de que el rojo es el tomate, la cebolla es blanco. Entonces es una película que ustedes la ven y es, oye, está muy padre, sí, pero en símbolos contiene muchos mensajes implícitos. Y uno de los mensajes es ese miedo que le tenían a la modernidad, de corromper los valores tradicionales de casa. Y bueno, vamos a ver el contexto de la diosa arrodillada. Y es que corresponde a un momento en el que el país se consolidaba esa estabilidad política, ¿no? Todo el escenario que nos muestra la película es un escenario de clase alta, ¿no? De clase media. Vemos mansiones, vemos grandes vestidos. ¿Cómo es que este milagro mexicano pues le benefició mucho a estas clases sociales? El melodrama se convirtió en un género idóneo para narrar conflictos íntimos. También nos demuestra que la clase alta y la clase media puede tener crisis, puede tener conflictos. Entonces vamos a ver cómo es que María Félix comienza a desarrollar todos estos encuentros o estos problemas. Por el lado contrario, y es que en 1951 también, y es cuando el milagro mexicano comienza a terminar. ¿Por qué? Porque le estaba yendo muy bien a la clase alta y a la clase media, pero la clase baja seguía igual, ¿no? Y comienzan a formarse estos cinturones de marginalidad. Si ustedes ven las grandes ciudades, incluso todavía en algunas fotografías de los años 50 de la Ciudad de México, vemos grandes edificios, ¿no? Grandes estructuras, pavimentación, etc. Pero es solamente la zona central. ¿Qué pasa a los márgenes? Pues seguimos viendo pobreza, seguimos viendo tejabanes, ¿no? Una película que nos muestra precisamente ese lado oscuro del milagro mexicano en Los Olvidados. La película de Los Olvidados, si ven el ambiente, es un ambiente muy hostil, es un ambiente marginado de pobreza. Entonces, aquí es donde se desarrolla esta película que refleja un México que comenzaba a percibir ese lado oscuro, la desigualdad, la corrupción, la delincuencia y también la pérdida de una cohesión social, de cómo se van configurando también los crímenes, los criminales. Y bueno, con tintes de cine negro va a proyectar esa descarencia, la desconfianza que se tiene también a la modernidad. Los personajes pues aparecen atrapados entre víctimas de un sistema marginal, pero también quienes van a ser parte de la descomposición. Vamos a ver más adelante también esta película. Sí. Vamos a empezar con La diosa arrodillada. Es una película que cuando yo la vi me pareció fuera de su tiempo. Y vamos a explicar también cómo es que se convierte en una película muy escandalosa. Estamos hablando de 1947. Es dirigida por Roberto Gabaldón, como se mencionó. Cuenta la historia de Antonio Ituarte, un empresario farmacéutico exitoso, casado con una esposa bondadosa que es Elena. Su aparente vida estable se ve sacudida cuando aparece Raquel Serrano, que es María Félix. Y pues tiene una relación clandestina, ¿no? Fue su amante, pero finalmente la conciencia de Antonio no lo deja vivir con su esposa y rompe con María Félix, ¿no? Con Raquel. Como regalo de aniversario, Antonio encarga a su amigo Demetrio una estatua de mármol de una mujer desnuda y arrodillada, sin imaginar que la modelo de la estatua era Raquel, su examante. Cuando están en la celebración, Raquel y Demetrio asisten para entregar la estatua. Raquel sabía que era la casa de Antonio, ¿no? Y lo hace con el afán de molestar. Entonces, cuando entregan la estatua, pues todo el mundo se ve sorprendido por la belleza que tiene esta. Sin embargo, Elena percibe la tensión entre Antonio y Raquel, pero también percibe la atracción. Así que le pide retirarse, ¿no? Raquel se retira con Demetrio y Elena se queda pues pensativa, enojada, y esa misma noche muere. Ahí vemos, ¿no? Incluso ahorita veíamos esta situación de los vestuarios, que es impresionante. Vemos a Demetrio sentado en el piano, Antonio parado al lado de su esposa, vemos el porte de la esposa, de Elena, es un vestido cerrado,
su vestido largo, acentúa un poco la figura, pero es un vestido, digamos, formal, ¿no? Contrario a Raquel, a María Félix, ¿no? La vemos con este abrigo tan despampanante, es un abrigo muy llamativo. Vemos también cómo la forma en que se peina es un pelo caído, no está recogido. Y vemos también, y vamos a ver más adelante incluso, los vestidos. Este es un vestido cola, se le llama, creo, cola sirena. Es un vestido muy entallado y también a la altura del pecho. Entonces vemos también cómo va contrastándose entre esta mujer abnegada y esta mujer que transgrede a estos arquetipos que ahorita mencionamos. Bueno, muere Elena y Raquel pues se dedica a cantar, a amenizar algunos complejos. Y en esta situación, cuando Elena muere, Raquel se va a Panamá y Antonio la busca. Una vez viudo, la vuelve a buscar. Y bueno, terminan regresando a México con planes de casarse en Europa, pero Antonio recuerda que esa noche que murió Elena, quería envenenar, o el propósito era envenenar a Raquel para que lo dejara en paz. Hubo una confusión de las copas y Elena tomó la copa que estaba envenenada. Esto no deja dormir a Antonio porque piensa que pues, por su culpa su esposa muere. Entonces le confiesa a Raquel y rompe con ello. Raquel, en esa impotencia que tiene de que la dejó, la compromete públicamente y le dice: tú y yo nos vamos a casar. Y se casan, ¿no? Casi Antonio se casa a la fuerza. Y bueno, lo casan a la fuerza y ambos pues se comprometen. Raquel le cuenta a uno de sus amigos, que es Nacho, se entera de que Antonio mató a su esposa y le confiesa a la policía. Antonio pues es acusado de homicidio y Raquel hace todo lo posible por liberarlo. Sin embargo, pues la conciencia no lo deja. Y justamente cuando le entregan el veredicto a Raquel de que su esposa murió por muerte natural, Antonio toma una botella de veneno y fallece en sus brazos. Y es así como termina esta historia de amor entre Antonio y Raquel. Vemos el vestido, es impresionante para la época, ¿no? Para nosotros a lo mejor digamos, bueno, está fuera de moda, o no tiene colores, etcétera, o no es de mi gusto, pero para la época sí era algo sorprendente que se usara este tipo de vestidos, ¿no? La puesta en escena, como mencionábamos, resalta esa sensualidad de María Félix. Incluso hay muchos cuadros cerrados. O sea, es impresionante la cantidad de cuadros que se le hacen a María Félix, la iluminación que tiene en la cara y sobre todo en el cuerpo, acentuando esta figura mítica que alegaba por ahí Carlos Monsiváis. O sea, la cámara, los cuadros que se hacen de ella, las escenas, junto con la música, contribuyen a fortalecer este patrón o este estereotipo de la mujer fatal, ¿no? Yo siempre he dicho, si nosotros vemos una película sin sonido, a veces no nos da ese sentido de dramatizar, ¿no? Escuchamos una película o solamente, incluso la visualizamos y si no hay sonorización, pues es como que muy aburrida. Pero cuando se dan estos sonidos, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, cuando es de terror, se va acercando, incluso el sonido hace que uno sienta ese temor. Entonces, eso es lo que hace precisamente toda la estética para construir esta figura transgresora. Miren, son vestidos impresionantes y también escenas que van a impactar para la época. Y bueno, en términos de recepción, la película fue escandalosa, aparte porque tiene escenas eróticas, y no escenas que muestren precisamente desnudos, sino nos estamos refiriendo a besos. O sea, eran besos tan apasionados que incluso la misma María Félix tuvo problemas con Agustín Lara, su pareja de ese entonces. Dice por ahí la leyenda que bajó para que la maquillaran para la película. Agustín Lara despertó, la vio, agarró su pistola y casi la mata, ¿no? Dicen que por ahí le raspó una bala por la cabeza, porque era tanto celo que sentía de la belleza que irradiaba. Entonces sí tuvo incluso problemas con sus parejas, en este caso con Agustín Lara. Entonces el filme muestra cómo esta representación podía tensionar también límites de la censura y la moral pública. La estatua sí se construyó, o sea, sí existe y estuvo perdida durante mucho tiempo por lo mismo, porque transgredía la época.
o sea, no era normal. Y no hace mucho, tal vez unos 7 más o menos años, la volvieron bueno, la encontraron nuevamente y la pusieron en exhibición. Y bueno, vamos a agarrar este símbolo de la estatua y cómo podemos interpretarlo con el papel de la mujer, ¿no? La estatua se convierte en un eje simbólico, va a articular lo moral, pero también lo emocional del protagonista. Y es que Antonio oscila entre la lealtad a su esposa, o sea, una figura de virtud pasiva, y si lo vemos representado en la estatua, hacia su esposa, ¿no? Era una estatua, había una pasividad en Helena que era inamovible, era esa mujer abnegada que no reprochaba a su esposo. Por otro lado, pues quien encarna o quien se ve reflejada en la estatua es María Félix, esta estatua viviente, ¿no? Que transgrede estos valores y pues amenaza, o sea, hay un peligro en ella. Y ahí vemos cómo es que Antonio reconoce a su amante en la estatua. Es una estatua realmente también impresionante, me refiero que a quien pudo trabajar en ella detalló todos los detalles de María Félix. Adelante. Y bueno, la escultura es concebida como un obsequio conyugal, pero como lo mencioné, también como una amenaza para el protagonista, que finalmente, si analizamos la película, vemos esta autonomía, esta transgresión, pero finalmente María Félix nunca puede cumplir su sueño con el amor de su vida, que es Antonio. Y bueno, tenemos Camino del Infierno, por último, una película que para mi gusto es una de mis favoritas, sinceramente, y cuenta la historia de León y Leticia, quien es amante de Tony, un importante gángster en la ciudad, ¿no? Leticia convence a León para traicionar a Tony en un asalto para poder escapar juntos. Para ello, León busca a su amigo Pedro para hacer este asalto, ¿no? Para desarrollar este atraco. En el enfrentamiento, pues terminan el gángster y León, el amante de Leticia, pues muertos a tiros, ¿no? Entre ellos se disparan. Pedro logra huir del lugar solamente afectándole por ahí porque le disparan la mano y bueno, esto queda como antecedente, ¿no? Logra huir con Leticia y se van a un escondite. Leticia ve la mano de Pedro, ve la afectación que tiene y el sufrimiento. Llaman a un médico y Pedro pues tiene que perder su mano, le amputan su mano y le colocan un gancho así como lo vemos en el cartel, ¿no? en el fichaje. Bueno, ahí vemos este contacto, está Pedro Armendáriz. Realmente la película pues es muy poco sonada por el mismo tema que va a abordar y también porque fue un escándalo para el momento. Y bueno, en este lapso que Pedro comienza pues a rehacer su vida, a mejorar su estado de salud, pues Leticia se va enamorando cada día de él. Incluso le confiesa su amor, pero Pedro le dice, yo no te amo, pero pues bueno, vente a vivir conmigo y algún día te querré, ¿no? O sea, realmente no hay una seguridad. Total, terminan casándose y pues bueno, Pedro se convierte en un encargado de cantina y Leticia en una ama de casa. Vuelven a esa vida normal, ¿no? Como diríamos. En este lapso, pues Leticia, pues como madre de casa, esa esposa abnegada, desea tener hijos. Empieza a tener algunos síntomas que ella alude a un embarazo. Va a un médico y le menciona que probablemente esté embarazada, pero pues resulta que Leticia está contagiada de lepra. Y bueno, para evitar el contagio a Pedro, el doctor le dice, deja a tu esposo no puede estar con una leprosa, porque ya es una etiqueta social, ¿no? Ella decide dejar a Pedro diciéndole que solamente estuvo con él por dinero. Y pues Pedro jura venganza y piensa que solamente jugó con él y pues bueno, se vuelve un criminal y también se vuelve un asesino de prostitutas. Leticia, en su soledad y en su miedo también de que Pedro la vuelva a encontrar y la pueda matar, pues deambula en las calles, pide limosna y pues finalmente cuando Pedro descubre de que realmente no la dejó porque lo engañó, sino por otra razón, pues bueno, ambos mueren a tiros por la policía porque ya estaban buscando por acá a Pedro por tantos crímenes que había cometido. Entonces vemos primero el desenlace de Leticia, que es abatida a tiros, y posteriormente cómo es que Pedro muere, o sea, los dos finalmente mueren. Y ahí vemos cómo se casan, todo muy feliz, ¿no? Cómo lo
de la película. Y pues bueno, los elementos tienen un poco de cine oscuro, vemos que realmente es un contraste muy fuerte, hay una saturación del color negro, realmente sí está muy marcado. Y bueno, vamos a agarrar la lepra. Así como lo hicimos con la diosa arrodillada por medio de la estatua, un eje importante en este caso va a ser la lepra. Y es que la enfermedad de Leticia no solamente es un padecimiento físico, como lo vemos incluso aquí en la imagen, es una de las heridas que ella tiene, sino simbólico. La lepra funciona como una metáfora de la culpa y de la imposibilidad de redención que proyecta en la figura femenina. Por ejemplo, la mujer como amenaza. Leticia aparece primero como una amante infiel, ¿no? Aparece como esta figura autónoma, transgresora, que incita incluso a cometer crímenes. Su cuerpo, ligado al deseo de esa transgresión, pues termina en desgracia. Y qué mejor desgracia que una enfermedad que la va a marcar de por vida, que es la lepra, ¿no? Entonces simboliza precisamente la lepra ese castigo por ser transgresora y por corromper esos valores sociales. El cuerpo femenino también como un portador de estigma. La enfermedad convierte a Leticia pues en un ser marcado, indeseable, incluso excluido. Y en las primeras escenas vemos a Leticia que es belleza, ¿no? Irradia belleza, vestuario muy bonito. Y al final vemos a Leticia como es que va terminando y va muriendo con la lepra. Y ya posteriormente su vestimenta incluso cambia. Su cuerpo pasa a ser deseado a convertirse en símbolo de decadencia y corrupción. O sea, ya está contaminada moralmente. También la imposibilidad que tiene Leticia de esa redención femenina. Leticia quiere rehacer su vida, ¿no? Incluso quiere ser madre, quiere tener muchos hijos con Pedro, pero no se le permite porque ésta ya ha cometido un delito. O sea, ésta ya ha transgredido esa moralidad. Su destino es condenado, al igual que el de Pedro. Si vemos la condena que se le impone a Pedro, Pedro pierde su mano por los delitos que ha cometido. Sin embargo, se le corta la mano, pero él se reinserta. A él sí se le permite reinsertarse socialmente. Se vuelve cantinero, incluso se vuelve gerente. Y cuando pierde a Leticia, vuelve a ser un gángster, pero uno de los más importantes. O sea, tiene un poder. A pesar de que tiene un castigo, tiene un poder. Leticia no. Leticia pierde en todos los sentidos, ¿sí? Y bueno, la lepra se va a convertir como un dispositivo narrativo para sancionar a la mujer moderna. Aquella que se atreva a desafiar el rol pasivo de madre y de esposa es castigada con su propio cuerpo, ¿no? O incluso como lo veamos en Santa, con la muerte, o incluso como lo veamos en la diosa arrodillada, con un destino fatal. Jamás la mujer va a ser feliz. Bueno, como conclusión, ambas películas reflejan estas tensiones de mediados del siglo XX, cuando el milagro mexicano impulsaba precisamente esa modernización, pero a la vez se tenía un temor de perder los valores, de decir, no, la mujer sí tiene que ser libre, pero solamente hasta un cierto límite, ¿no? Y bueno, también se va convirtiendo la representación femenina en un eje simbólico de estas tensiones. Por ejemplo, Raquel va a encarnar a esta mujer fatal, moderna, decente y autónoma que seduce, pero finalmente pues tiene un destino trágico, ¿no? Por el otro lado, Leticia, esta mancha social no solamente, sino ya una mancha física con la que tiene que cargar. Y bueno, ambas películas proyectan con diferentes estéticas, incluso diferentes años, el mismo mensaje. La mujer que se aparta de los valores tradicionales es representada como amenaza y finalmente es castigada. También el cine mexicano de la época de oro no solo narraba historias de pasión, como ahorita lo mencionaba, ¿no? Veíamos estas historias y son muy bonitas, pero también funcionaban como un dispositivo de control cultural para enseñarle a la sociedad de que si tenían oportunidad de transgredir valores, probablemente pudieran recibir un castigo. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Cassandra Cifuentes por la conferencia magistral que nos impartió el día de hoy. Si alguna persona entre el público tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera externarle a la maestra, pues estamos en tiempo. Bueno, pues antes que nada felicitarte, maestra, por la excelente exposición que realizaste, muy didáctica y muy certera. Y a mí me quedan muchos recuerdos y me moviste mucho, tanto en los recuerdos como en el sentimiento, como en esta parte profesional también de que trabajamos, somos profesionales que trabajamos en la difusión de valores,
expusiste de una manera muy magistral en esto, de verdad te felicito. Y nada más me queda una duda con el personaje este de María Félix, que siempre me ha captado la atención. Definitivamente, María Félix jamás salió de ese personaje en todas las películas, en estas que tú pusiste y en todas las demás. Y entonces, no sé, a mí me queda la duda, es que la aportación que hizo María Félix es porque ella aportó al cine desde lo que ella fue, o María Félix, después de que descubrió en estos personajes que alguien le diseñó este personaje, entonces ella tuvo que transitar con esa personalidad hasta el último de sus días, ¿verdad? Porque María Félix lo fue en cine y lo fue ahí, ¿verdad? Entonces sería bien interesante, no sé si tú pudieras un poquito comentarme eso ya como yo aficionada al cine y admiradora de todo esto. Muchas gracias. Yo creo que ambas. Es una pregunta bastante compleja porque muchas veces los actores llegan a difuminar, ¿no? Ya no saben dónde termina un personaje y dónde comienza, entonces empieza a ser un poco confuso. Yo creo que el personaje se va a ir creando y siento que María Félix le va a dar ese plus, ¿no? Que al final yo creo que, porque si vemos los primeros personajes de María Félix eran construidos, no siempre fue así en todos los personajes, pero sí, por ejemplo, el alzar la voz, el tener estos gestos, estos gestos, gestualidades, creo que cumplió bien el objetivo de formar una figura o un personaje que pues ya no se le pudo apartar, pero sí es un poco complejo responder si fue desde ella o del personaje, pero que se complementaron para crear una figura mítica, eso no cabe duda, ¿no? Y sí, es bien impresionante cómo en todas las películas es representado igual. Por ejemplo, la cucaracha, a mí me impresionaba que para la época estábamos hablando de una coronela, ¿no? Que se le ponía casi al frente o al tú por tú a un Indio Fernández, que esta es mi plaza, esta es mi gente, incluso desde el mismo nombre, ¿no? La cucaracha. Pero llega un momento en la película de que este personaje tan poderoso cae. O sea, de repente cae porque se enamora. O sea, realmente también el amor es visto como un castigo. O sea, se enamora María Félix y termina siendo parte de la bola, ya no es una coronela. Y así también lo vemos en Juana Gare, ¿no? La desgracia que pasa, la vemos en muchísimas películas como este personaje o este estereotipo siempre se le vinculó a ella. De lo contrario, por ejemplo, a Dolores del Río siempre se le vio como esa esposa abnegada, que lo que va a pasar también, por ejemplo, más adelante con Marga López, como por ejemplo cuando los hijos se van, ¿no? Esta película también que es muy recurrente, siempre ese papel de proteger a las hijas, etc. Entonces los personajes como que van también construyéndose desde ambos lados y es así como conocemos estas figuras tan importantes. Sí, como la transgresión de los personajes al final de las películas siempre terminan como en castigos, o van a terminar muertas, solas, abandonadas, y como las figuras cuando las mujeres son abnegadas, el final siempre es, digamos que final rosa o final feliz, ¿verdad? O sea, también una postura interesante del cine, ¿verdad? Y sí, yo creo que ya actualmente ha corrompido precisamente ese estigma, ¿no? Ya vemos otro tipo de mujeres que no a fuerzas tienen que terminar en un final feliz o casadas o con hijos, que lo veíamos mucho en todas estas películas. Cuando los hijos se van también, por ejemplo, de Sara García y Soler, a la madre, o sea, el dolor más grande que tiene es al alejarse de sus hijos. Entonces sí vemos cómo esta figura ya actualmente pues se ha quebrado, ¿no? En algunos sentidos, porque todavía tenemos un poco de melodrama que va más dirigido hacia cómo la mujer logra solucionar los problemas. También a Sara García, ¿no? Cómo se le dio este papel de ser la abuela, pero también la madre que reúne a todos. O sea, que se hace esa cohesión familiar, maternal, que si no hay madre, o sea, realmente el lazo se disuelve entre la familia. Y esos son parte de los valores que nos ha dejado mucho el cine. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Antes de dar por concluida con esta sesión del ciclo, me permito solicitar a la licenciada Inora Zapata Vázquez y a la licenciada Wendy Marlene Aguilar que pasen al frente para hacer la entrega a nuestra conferencista de su constancia de participación, la cual me permitiré leer
Veritatis, que